Bueno, hermanos, quiero compartir una pequeña exhortación con ustedes en el libro de Isaías. No voy a exponer todo el pasaje que leo, vamos a ver varios pasajes de hecho, pero vamos a estar en Isaías 44, comenzando con el versículo 1. Si quieren, pues pónganse de pie para leer la palabra. No sé si ustedes van a hacer eso. Para dejar el mensajito así. Isaías 44, comenzando con el versículo 1, dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesús, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. También se puede sentar. Para este pasaje nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que quiero hablar con ustedes hoy. Es mi entendimiento que el hermano Héctor, cuando estuvo aquí, compartió algo parecido. Yo quiero compartir del derramamiento del Espíritu Santo en el sentido no solamente del bautismo del Espíritu, sino de un derramamiento a gran escala, lo que está refiriendo este pasaje, de qué está hablando el pasaje. Esto a menudo es llamado avivamiento. Yo creo que es importante que sepamos qué es un avivamiento. ¿Qué es un derramamiento del Espíritu fuerte y poderoso que viene sobre su iglesia? Es importante para nosotros porque ustedes que han empezado a reunirse aquí, tienen poco tiempo. Yo creo que esto es algo que es esencial para la vida de la iglesia, que estemos buscando eso. Y lo puedo decir así porque Dios lo dice así. Porque Dios nos dice que necesitamos su Espíritu. Porque Dios nos dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra avivamiento puede dar lugar a muchos malentendidos. Cuando pensamos en avivamiento, podemos pensar en una persona que está casi muerta, que necesita ser avivada. Podemos pensar, por ejemplo, en una persona que se está ahogando, se cayó en una alberca, se está ahogando, luego lo sacamos ahí, lo rescatamos, y inmediatamente tratamos de avivar a la persona. Pero esa manera de pensar, ese término, no capta lo que es un avivamiento. Algunos, por ejemplo, dicen, pues la iglesia está casi muerta. La iglesia está casi muerta, necesita ser avivada. Había una canción que antes me gustaba, hace muchos años, que dice: la iglesia está enferma y necesita solo de Dios. Y hay canciones así que hablan de la iglesia de tal manera: está casi muerta, está enferma. Hay hermanos reformados incluso, especialmente los presbiterianos, tienen un concepto del pueblo de Dios así como si fuera en el antiguo pacto. O sea, el pueblo de Dios existe, y entre el pueblo de Dios hay incrédulos y hay creyentes. Hay una manera de creyentes en el pueblo de Dios. Hermanos, así no es el nuevo pacto. ¿Qué dice el libro de Jeremías? Todos me conocerán, hasta el más pequeño de ellos. No es que la iglesia está compuesta de incrédulos
Y dentro de este grupo que se llama la iglesia, el pueblo de Dios, hay una manera de creyentes, no es así, todos son creyentes en el nuevo pacto. Y hermanos, quiero decirles algo, la iglesia no está enferma, la iglesia no está casi muerta. Hay personas que dicen, hay tanto pecado en la iglesia como hay en el mundo. El número de divorcios es tanto en la iglesia como está en el mundo. Hermanos, no es así. La iglesia no está enferma, no está en pecado. La iglesia es la novia de Jesucristo. Amén. Ha sido cubierta con la justicia misma de Jesucristo. Es su novia preciosa que Dios va a presentar sin mancha delante de Él. ¿No lo cantamos hoy? Aquel que es poderoso para guardarnos santos y sin mancha delante de Él. La iglesia de Cristo es una iglesia preciosa y no sé cómo hombres se atreven a hablar de la iglesia de esa manera. La iglesia de Cristo no está enferma, está bien. Para otras personas, ese término avivamiento cuando oyen ese término avivamiento piensan en una campaña evangelística. Este término avivamiento ha sido tan distorsionado a través de los tiempos. Antes del siglo XX oías de avivamiento, incluso antes del siglo XIX oías de avivamiento y pensabas, o las personas que vivían en ese tiempo oían de avivamiento y pensaban en un mover del Espíritu Santo poderoso. Esa palabra fue cambiada comenzando en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, distorsionada a significar una campaña evangelística. Hay iglesias que dicen, vamos a tener avivamiento esta semana, vengan a nuestro avivamiento. Tenemos un avivamiento de una tienda y vamos a poner ahí un avivamiento. Escuché una vez había una iglesia en una ciudad y que decía, un letrero fuera del local de la iglesia decía, vamos a tener avivamiento todos los lunes. Y luego había otra iglesia tenía otro letrero que decía, tenemos avivamiento todos los días menos lunes. Hermanos, eso no es avivamiento. Hay otros incluso que cuando oyen esa palabra avivamiento piensan ¿en qué? Pues que es lo que vemos hoy, tenemos la tele en el canal cristiano. Un avivamiento, señales, milagros, vamos a oír a un charlatán predicar sanidad. Un hombre que saca su saco y tú haces así y todos se caen para atrás. Hermanos, eso no es un avivamiento. Ese movimiento carismático también ha distorsionado ese término. Avivamiento. ¿Y por qué piensan que hay avivamiento? Porque la gente está ladrando como perros. Están haciendo ruido de animales, sonidos de animales. Están convulsionándose. Hermanos, eso no es un avivamiento. Un derramamiento del Espíritu, cuando vemos en el pasaje, nos habla del derramamiento, lo que es. Ahora, en Isaías 43, capítulo anterior, no tienen que ir ahí, pero ahí Dios termina diciendo que su pueblo pues, ha sido entregado a juicio. Israel fue entregado a juicio por su pecado. Pero aquí Dios está hablando a su pueblo de Israel físico. Israel está en un estado muy triste, muy necesitado, pero en el capítulo 44 Dios da a su pueblo esperanza, como hemos leído. Yo voy a derramar mi espíritu sobre la tierra sedienta. Yo creo que estas promesas aquí no se aplican solamente a la posteridad física de Abraham, a los descendientes físicos de Abraham. Este pasaje aplica a los descendientes de Abraham, sean judíos o gentiles, a los que son judíos verdaderamente en el interior, en sus corazones, los que han sido circuncidados en el corazón, los que son hijos de Abraham por la fe.
aplica a nosotros, hermanos. Dios ha prometido hacer esto con su pueblo. Los creyentes verdaderos son parte del pueblo del Señor. En el versículo 3 tenemos una imagen aquí de una tierra seca, desolada, árida, un desierto. ¿Qué pasa sobre este desierto? Agua cae, dice en la Biblia de las Américas, torrentes de agua. Tenemos una figura de una gran cantidad de agua cayendo sobre esta tierra sedienta. Y el agua, la palabra de Dios, que representa, nos habla de agua, nos habla de vida. Da vida a esta tierra sedienta. En el versículo 4 vemos que el resultado es bendición, es abundancia. Entonces crecen, dice, hay plantas que brotan como hierbas, sauces, eran plantas que son plantas que crecen rápidamente. Nos da la figura de hay un desierto, de repente caen torrentes de agua, inundaciones sobre la tierra, y de repente inmediatamente crecen muchas hierbas, mucho pasto, muchas plantas. ¿Y qué representa eso? ¿Recuerdan lo que Dios dijo a Israel? La tierra de Canaán es una tierra que fluye con leche y miel. Pero no habían fluidos de leche, como dice que las tierras fluían de leche y miel, mandaban de leche y miel, sabiendo que había una abundancia de vacas, de cabras, de animales que dan leche. ¿Y por qué había abundancia de estos animales? Porque había mucho pasto, porque era una tierra fértil. Esto representa abundancia, bendición. Entonces aquí en el pasaje tenemos una imagen de desierto que de repente es transformado en una tierra que fluye, que produce bendición. Bendición para el pueblo de Dios. Ahora esta metáfora es explicada en el versículo 3. Dios dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Vemos aquí que no, aunque está hablando de dar vida, yo no creo que esté refiriéndose principalmente a dar vida a personas muertas, sino a la posteridad. Como dice la Biblia de las Américas, posteridad, conversión. A los renuevos o descendientes, como dice la Biblia de las Américas, son parte del pueblo de Dios. Ellos están recibiendo vida, están recibiendo más vida de lo que ya tienen. Son personas que son parte del pueblo de Dios, pero reciben más vida. Son personas necesitadas. Son personas que tienen sed. Esta imagen del desierto es una metáfora de personas que están sedientas por el Señor. Al menos a mí me hace recordar de muchos otros pasajes en la Biblia. Por ejemplo, Juan capítulo 7. ¿Recuerdan esto en el versículo 37? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga. El Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ¿quiénes? Los que creían, los que creen. El Espíritu Santo no es derramado sobre los incrédulos, es derramado sobre los que creen en Cristo. Eso es un avivamiento, hermanos. Cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. A veces pensamos en el avivamiento en términos de personas, muchas personas siendo salvadas. Aunque eso sucede. Un avivamiento sí sucede, pero el Espíritu Santo principalmente cae sobre su pueblo, que lo vemos en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre quienes,
sobre los 120 que estaban ahí esperando el Espíritu. Y luego ellos predicaron a la gente. Pues principalmente cae sobre el pueblo de Dios. En Hechos capítulo 3, también después del día de Pentecostés. Versículo 19. Después de que Pedro, por el Espíritu Santo, curó o sanó a un cojo, dice, bueno, se puso a predicar y dice aquí: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí el desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Para qué les dice primero? Arrepiéntanse, creen en el Señor, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, y luego van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Esa palabra tiempos en griego denota, o más bien refrigerio en griego, denota descanso, alivio, enfriarse. Ustedes aquí en este clima les puede ayudar a comprender lo que es enfriarse, refrescarse. Tienen mucho calor, están muy sedientos y de repente toman un vaso de agua con hielo fría y les refresca la sed. Así es como es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero según Isaías 44, quiero que veamos cómo es un avivamiento, cuáles son sus características. Aquí en Isaías 44 notemos la primera cosa que yo creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes. Dios promete que Él va a derramar su Espíritu a su pueblo. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo, más bien el derramamiento del Espíritu Santo, es la promesa de Dios. Dios lo ha prometido. Entonces, lo que Dios promete, Él lo hace. Y podemos estar seguros de que Él va a derramar su Espíritu sobre personas sedientas, sobre las personas que están pidiendo, sobre personas que anhelan al Señor, sobre personas que buscan al Señor. Él lo va a hacer. En Lucas 11 tenemos la promesa de Cristo mismo aquí. 11 versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, es una promesa de Dios. Cristo dice que lo va a hacer. Nuestro Padre lo va a hacer. Dice, pidan y van a recibir. Busquen y van a hallar. Llamen o toquen y la puerta se les va a abrir. Es promesa de Dios. Es promesa del Señor. Cuando Dios promete algo, Él cumple su palabra. Dios es fiel. No es fiel a nosotros. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él ha dicho. No tenemos excusa. ¿Qué pretexto podríamos dar? Dios lo ha dicho. Busquen y lo van a recibir. Has sido lleno del Espíritu Santo. Si no has sido lleno del Espíritu Santo, pues no has estado haciendo eso.
Porque no has estado buscando con perseverancia al Señor hasta que Él venga. Esta promesa de Dios. Hechos capítulo 2 también, 2:17. Después de que el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés, y dice, lo que sucedió es que el Espíritu fue derramado, vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Ellos empezaron a hablar en lenguas, a magnificar a Dios. La gente malentendió, malinterpretó lo que estaba pasando. Algunos dijeron, están borrachos. Pedro dijo, no estamos borrachos. Y luego, para defender lo que ha sucedido, él cita un pasaje del libro de Joel. Dice aquí, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando el Espíritu Santo cae sobre sus hijos, cae sobre ellos, y aquí nos dice, profetizarán. Noten eso, no dice, el Espíritu va a venir sobre ustedes y luego van a hablar en lenguas. Aunque eso pasó mucho en el libro de Hechos, no es la característica, dice profetizarán. Si no saben mucho sobre eso, yo recomiendo la prédica de Joseph sobre los dones del Espíritu, tiene alguna enseñanza sobre la profecía. Hay varios aspectos de la profecía, pero los hijos de Dios van a profetizar, algunos van a predicar la palabra como una unción profética que va a penetrar los corazones de las personas, sus pecados van a ser expuestos. Y la llenura del Espíritu Santo es la característica de la vida cristiana, hermanos. Lo dice, el Espíritu va a ser derramado hasta que regrese el Señor. No es que el Espíritu iba a ser derramado solamente en esos tiempos, en la edad apostólica. No, es para todos sus hijos. Y Pedro lo dice más adelante en el capítulo, él lo dice en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos. Uno ve claramente el derramamiento del Espíritu es para todos. Todos los que Dios llama. Para su iglesia. Ahora no hay que confundirnos, aquí hay diferentes manifestaciones del derramamiento del Espíritu, como vemos en Lucas 11. Yo creo que ahí específicamente Cristo está hablando de un derramamiento personal, un avivamiento personal, un bautismo del Espíritu Santo sobre una persona. Una persona busca ser lleno del Espíritu y Dios le concede según su promesa. Pero también hay avivamiento colectivo como iglesia. Todos juntos buscamos el Señor, buscamos ser avivados, buscamos ser llenos del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Y todos juntos simultáneamente somos llenos del Espíritu. ¿No es lo que pasó en el día de Pentecostés? Ese grupo buscando el Espíritu Santo fue lleno del Espíritu Santo juntos. Esto no sucede nada más una vez. También es un malentendido, especialmente entre los grupos pentecostales o carismáticos. Tienen distinciones de personas, los bautizados en el Espíritu Santo y los no bautizados. Tienen dos clases de personas, una es superior que la otra. Eso está mal, hermanos.
Primero el bautismo del Espíritu Santo. No es que yo sea lleno una sola vez y luego ya estoy listo, estoy preparado, equipado para el resto de mi vida. Hermanos, aún Cristo seguía buscando. Aún Cristo siguió siendo lleno del Espíritu a lo largo de su vida. Ya no se fue escrito sin medida. Y aún los apóstoles aquí, Hechos 4, por ejemplo, 4:31. Después de lo que sucedió en Hechos 3, los apóstoles Pedro y Juan fueron arrestados. La iglesia recibe persecución por la primera vez aquí. Y ellos fueron liberados y la iglesia se puso a orar. Y dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos un mini Pentecostés aquí. Oraron, buscaron al Señor y si leen el pasaje se van a dar cuenta que ellos no oraron para ser quitados de la persecución. No dijeron, Señor, sálvanos de la persecución que está viniendo, por favor, queremos paz. No dijeron eso. Ellos dijeron, Señor, danos denuedo para poder proclamar con denuedo tu palabra. Danos tu poder para proclamarla, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Señor, queremos exaltarte a ti, queremos que tu Hijo sea exaltado. Y luego el lugar tembló, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a ver un poco más de eso luego. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos oraron, Dios les oyó, derramó su espíritu, fueron llenos de poder. No poder para ser ricos, famosos, no para poder nada más para hacer milagros por el bien de hacer milagros. Poder para ser testigos de Cristo. Cristo lo dijo en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. Dios dará su Espíritu para que nosotros podamos testificar de Cristo. Todo se trata de la gloria de Cristo. Entonces hay avivamiento colectivo como iglesia, pero también hay avivamiento que viene sobre ciudades enteras, sobre regiones enteras, sobre países, incluso hay avivamientos a nivel internacional que afectan varios países, como el gran despertar del siglo XVIII. Ahí el Espíritu cayó sobre las colonias que iban a ser conocidas en el futuro como Estados Unidos. También cayó sobre Inglaterra, sobre Gales, Escocia. Hubo un avivamiento tremendo. Me alejo un poco más. Entonces vemos que el avivamiento puede llegar a una escala así tan grande, es internacional, una gran cosecha de almas. En Hechos 3:19, como leímos, nos habla de tiempos de refrigerio o temporadas de refrigerio. Son como las estaciones del año. Van, vienen, hay tiempos en el cual el Espíritu es derramado sobre muchas personas. Y hay tiempos cuando eso se va. Dios mismo, el Espíritu no se manifiesta de esa manera. A través de la historia han habido estas temporadas de avivamiento. Es mi anhelo que haya otra temporada en estos tiempos. Pero lo segundo que vemos, el derramamiento del Espíritu es un acto soberano
de Dios. Si regresamos a Isaías 44, en el versículo 3, ¿qué dice Dios? Porque yo derramaré aguas, yo lo haré. El avivamiento no puede ser producido o generado por nuestros esfuerzos humanos. Nosotros no podemos hacer que Dios venga cuando nosotros queremos, hacer que Dios salve a una multitud de personas. El avivamiento personal es la promesa de Dios. Nosotros podemos ser llenos, incluso todos juntos podemos ser llenos si creemos la promesa de Dios. Pero, ¿a qué grado Dios se manifiesta? ¿A qué grado Dios salva a personas que totalmente depende del Señor? Si Dios trae un avivamiento sobre este país, pues eso depende del Señor. Dios es soberano. Aún en el día de Pentecostés vemos que Dios vino cuando Él quería, no cuando los apóstoles querían. Estuvieron esperando 10 días ahí. El Espíritu es soberano cuando Él quiere venir. Dios es soberano cuando quiere derramar su Espíritu, Él viene. Hay un hereje, Carlos Finney, que hablaba mucho sobre el avivamiento. De hecho, él es uno de los responsables por cambiar el significado del avivamiento, que signifique una campaña evangelística. Pero él dice en uno de sus libros: el avivamiento no es más milagro que una cosecha de trigo. Es decir, seguimos paso 1, paso 2, paso 3 y tenemos que tener. Es un proceso, no es un milagro. Eso es falso, hermanos. El avivamiento es un milagro, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que nadie puede manipular. Podemos orar y podemos esperar, es lo único que podemos hacer. Si queremos que Dios venga, podemos esperar, quebrantados, pero es un milagro. Dios es el que lo hace, Él decide. Él viene de repente. En Hechos 2, noten el lenguaje que es usado aquí. Versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, así es cuando viene el Espíritu Santo, es de repente, cuando no lo esperamos. En el momento que no estamos esperando, Dios viene. Isaías 64. Versículo 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Está hablando para que Dios venga, para que la presencia de Dios se manifieste entre ellos, que haga cosas poderosas, fuertes, impactantes. Dice el versículo 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nuevamente, vas a hacer cosas que nunca esperábamos. Cuando Dios asciende es lo que sucede. Pasan cosas que nunca esperamos y Dios viene cuando Él quiere. Dice el versículo 4, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Cosas que ni siquiera los oídos pueden, o han oído, los que nuestras mentes ni siquiera han percibido. Es lo que sucede en un avivamiento. Isaías 44, ahí nos da nuevamente la imagen de una tormenta, de un torrente de aguas viniendo y cayendo de repente. Y tercero, vemos en Isaías 44, en versículo 3, el derramamiento del Espíritu es Dios mismo. Dice el versículo 3, mi Espíritu derramaré sobre tu generación.
Hermanos, el avivamiento no puede ser manipulado por los hombres. Los hombres no pueden torcer el brazo de Dios. No puede ser manipulado el avivamiento, porque el avivamiento es Dios y Dios no puede ser manipulado. Cuando cae avivamiento sobre un grupo de personas, es Dios quien está cayendo sobre ellos. Lo leímos, Isaías 64, que rompas los cielos y desciendas. ¿Quién es el que desciende, hermanos? Dios. El avivamiento es Dios mismo. Es cuando el Dios eterno invade este tiempo, cuando el Dios santo manifiesta su presencia. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado, cuando viene el Señor, es una conciencia de la presencia de Dios. Es la conciencia que aún nos convence de nuestro pecado, que convence aún a pecadores de sus pecados. Hay mucha gente que canta al Señor, levanta las manos, qué tiempo lindo con el Señor. Hoy en nuestro tiempo de adoración en la iglesia tuvimos un tiempo tan lindo en la presencia de Dios. Hablan mucho de la presencia de Dios como si fuera algo bonito, y sí lo es, hermanos, pero la presencia de Dios no es un tiempo cuando tú bailas y dices, ¡ay, qué lindo! O una emoción, un sentimiento. Cuando la presencia de Dios cae, tú vas a caer. Va a ser como Isaías 6. Él vio al Señor. Él vio a Jesucristo. Dice Juan 12 que estaba viendo la gloria de Jesucristo. Vio a Jesucristo sobre su trono, en su estado, antes de ser encarnado. Lo vio a esos serafines volando con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, reconociendo que eran criaturas. Con 2 volaban y que decían, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Estaban ahí. ¿Qué hizo Isaías cuando vio esa terrible visión? Cuando vio a Jesucristo sobre su trono, ¿qué es lo que dijo? ¡Ay, qué tiempo tan lindo! Voy a empezar a brincar y a danzar. Hermanos, él cayó, él dijo, ¡ay de mí, soy muerto! Todo su pecado en un momento salió, aunque él era creyente. Estuvo delante de la presencia de Dios. Hermanos, eso es lo que sucede en un movimiento. No sé si alguna vez has experimentado eso. La presencia de Dios cayendo en terror. Hermanos que hablan de fe, hablan de eso nada más con las cuestiones, las preguntas. Quieres indagar mucho porque es una experiencia tan santa, tan sagrada que tienen terror de hablar sobre eso. Oraban para ser llenos del Espíritu, oraban para que Dios venga en su presencia. Y Dios vino. Cayeron postrados, que aún con terror. Lee los relatos históricos sobre los avivamientos pasados. Cuando predicaba Whitfield, Wesley, un gran despertar del siglo XVIII, predicaban qué pasaba, las multitudes caían, no caían para atrás. Multitudes caían, pero caían en terror, porque habían tenido una revelación de la santidad de Dios, y a la luz de eso habían visto su pecado, y estaban ahí postrados, aún algunos agarrándose con temor, pensando que Dios les iba a matar, diciendo, ¡ay de mí! Algunos se quedaban mucho tiempo ahí postrados, o en el piso, recostados en el piso. Creo que en el segundo gran despertar de Estados Unidos, siglo XIX, si no estoy equivocado, había un predicador que cuando él predicaba, eso sucedía. Y no era que el predicador tenía un poder, era Dios que descendía. La gente se caía en terror. Y algunos estaban ahí postrados en el piso. Y los policías iban ahí. Cuando veían a alguien postrado en esos tiempos, en esa ciudad, o en esa región, veían a alguien en el piso postrado, así en el piso, cubriéndose, olían su aliento, veían si
estaba ebrio, ¿no? Si no estaba ebrio, decían, es porque escuchó el gran predicador. Y era normal, lo dejaban ahí hasta que vuelva en sí. Hermanos, cuando Dios viene, eso es lo que sucede. El avivamiento duele. Es algo que me llena de gozo. El Señor viene, pero primero te das cuenta de la santidad de Dios. Dios derrama su espíritu, es Dios mismo. ¿Y saben por qué Dios se derrama a sí mismo, derrama su espíritu? Para su propia gloria. Un avivamiento es para la gloria de Dios. Me gusta lo que dijo Leonard Ravenhill. El avivamiento sucede cuando Dios está tan harto de ser representado equivocadamente que Él decide de venir. Eso es lo que sucede. Dios viene para reivindicar su nombre. Quizás, por eso muchas iglesias, y quizás iglesias sinceras, con creyentes verdaderos, no ven avivamiento. Porque están orando, están pidiendo al Señor, pero están pidiendo mal. Quizás nosotros. Por eso no somos llenos del Espíritu Santo. Estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo por muchas cosas. Señor, aviva mi iglesia para que se llene de más convertidos, se llene de más gente. Aviva la iglesia, avívanos, Señor, para esto, para lo otro. Pero pides avivamiento para la gloria de Dios. Tienes un anhelo que Dios sea glorificado sobre todas las cosas. ¿Eso es tu anhelo más grande? Eso me hace recordar un misionero. Si no estoy equivocado, era William Carey, pero él oraba y lloraba, se quebrantaba tanto, se quebrantaba por los paganos en otras partes del mundo. ¿Y por qué? Porque esos pobres paganos estaban yendo al infierno. Él lloraba, no podía dormir, se despertaba en las noches, no podía dormir llorando. ¿Por qué? Porque él sabía que había lugares en este mundo donde Dios no estaba siendo glorificado, donde el Evangelio no estaba siendo exaltado, y por eso se quebrantaba. Hermano, ese es tu anhelo, que todos conozcan a Cristo. Señor, derriba esas fortalezas de las falsas doctrinas, de las sectas, de las falsas religiones, para que tú seas glorificado. Señor, derrama tu Espíritu para que tú seas glorificado sobre nosotros. Es tu anhelo, hermano. El Salmo 63, y David dice, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Nos da la misma figura, la misma metáfora. Estoy en el desierto, yo creo que también David literalmente estaba en un desierto. Tengo sed de ti, Señor, tengo sed de ti, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Eso es, hermano, eso es avivamiento. Ese es el deseo del avivamiento. Señor, quiero verte, no para mi gloria, ni siquiera para la gloria de mi iglesia, no para esta razón o razón. Quiero ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Quiero ver tu presencia, quiero verte, Señor, te anhelo tu gloria. Quiero verte operar, estoy harto de estar aquí en esta vida seco, necesitado. Estoy harto de ir al centro y predicar y que las personas no caen bajo convicción de pecado. Quiero verte glorificado. Estoy harto de pasar tiempo en mis rodillas o en oración y tú no vienes. Quiero ver tu presencia, quiero verte, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Yo quiero tenerte a ti, y si tengo que morir, que muera. Señor, quiero verte. Es mejor verte que vivir. Señor, es mejor experimentar tu misericordia en abundancia, la plenitud, que vivir.
Arde así tu corazón. Arde así tu corazón por el Señor. Esperándolo, cada momento, esperándolo. Vemos en Lucas, en el libro del Evangelio de Lucas, como Jesucristo mismo, Él se apartaba de todo para buscar a su Padre. Él es así, hermano, te apartas de todo y de todos. Aún de cosas que son buenas, aún quizás en tiempos de convivio con los hermanos, te apartas para buscar al Señor. No como algo legalista, tengo que orar 2 o 3 horas y ya estoy bien. No. Pero por un deseo que tienes, así como David, porque tengo sed de ti, te necesito, Señor. Es tu vida caracterizada por apartarte y buscar el rostro de Dios como un gran anhelo. Sigamos. Número 4. El derramamiento del Espíritu trae bendición. Aquí, regresando a Isaías 44, en el versículo 3, Dios dice que Él traerá su bendición sobre tus renuevos. La venida del Espíritu trae bendición. Y esa bendición se manifiesta de muchas maneras, pero ahora te digo algo. Sí, he hablado que cuando viene la presencia de Dios, viene la santidad de Dios. Nos damos cuenta que Dios es santo. Pero también hay un gozo inefable. Hay un gozo inefable. La venida del Espíritu trae realidad a tu vida. Dios te ilumina tu entendimiento. Puedes ver a Cristo, no con los ojos físicos, pero con los ojos de tu corazón. Te da una seguridad muy fuerte. No sé si han oído del ejemplo de Martin Lloyd-Jones, predicador que habla de cómo cuando un padre anda llevando a su hijo por la mano, el hijo pues sabe que su padre le ama, está agarrado por la mano. Pero si ese padre levanta a su hijo de repente y le da un gran abrazo y un beso, el hijo siempre sabía que su padre lo amaba, pero ahora lo sabe más. Esa realidad es una realidad más fuerte. Y es así cuando Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, clama aún más fuertemente en nosotros: Abba, Padre, y tenemos la seguridad más plena de que somos sus hijos. Ya lo sabíamos desde que Dios nos salvó, pero ahora es más fuerte. Es más fuerte. Hay tiempos cuando Dios, el Espíritu, se derrama sobre ti y tú sientes, y tú tienes un gozo inefable, sientes que vas a explotar de gozo. Y tienes esa seguridad, esa certeza. Nada jamás va a poder sacudirte de esa certeza de que Dios es tu Padre, de que Dios te ha adoptado, y de que Dios está allí, de que estás unido con Cristo. ¿Has sentido eso, hermanos? ¿Has sentido eso en tu vida? ¿Lo tienes? ¿Has conocido ese gozo inefable? Puede que algunos de ustedes sí lo hayan conocido en algún punto de sus vidas, pero ahora no. Hermanos, estas experiencias con el Señor son como el maná. Pudre después de un tiempo. No puedes vivir experiencias pasadas. Necesitas constantemente ser lleno, constantemente acudir a Dios, constantemente pedirle al Señor, pedirle más de su presencia, pedir más de Cristo. Quiero leerles una experiencia que tuvo Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards, que es un gran teólogo del siglo XVIII, vivió durante el tiempo del Gran Despertar. No crean que eso estoy compartiendo algo carismático aquí, porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Y sí, hermanos, estoy predicando una experiencia, por si no estaba seguro, es una experiencia, pero es una experiencia respaldada por la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Sarah Edwards. Creo que en su diario, algo así, dice:
Derretida y vencida por la dulzura de esta seguridad, caí en un gran flujo de lágrimas y no podía abstenerme de llorar a voz alta. Era tan cierto para mí que Dios era mi Padre y Cristo mi Señor y Salvador, que Él era mío y yo suyo. Bajo un sentido agradable de la inmediata presencia y amor de Dios, estas palabras parecieron llegar una y otra vez a mi mente. Mi Dios, mi todo, mi Dios, mi todo. La presencia de Dios era tan cerca y tan real que apenas estuve consciente de cualquier otra cosa. La paz y felicidad que sentí a partir de aquí fue totalmente inexpresable. Parecía aquello que venía del cielo, eterno e inmutable. Era como si yo fui levantado sobre la tierra y el infierno fuera del alcance de todo aquí abajo. Y así podía mirar a toda la ira y enemistad de los hombres o demonios con un tipo de santa indiferencia y tranquilidad no perturbada. Al mismo tiempo sentí compasión por toda la humanidad y una profunda humillación de alma y un sentido de mi propia indignidad. Pensé en los ministros que estaban en la casa y me sentí dispuesta a someterme a cualquier tipo de trabajo y negación de mí misma si ellos solo pudieran ser ayudados por el Señor. Eso es lo que sucede en un avivamiento, sea avivamiento personal o colectivo. Eso es lo que sucede, hermanos. Con buena razón Pablo en Efesios 1, él ora, él pide, dice, yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que vean, quiero que entiendan todo lo que tenemos en Cristo, todas las riquezas. Eso solamente viene por revelación, solamente viene por iluminación de parte de Dios. Yo te puedo compartir la palabra, pero solamente el Espíritu puede infundir esa palabra en tu corazón, puede sellarla en tu corazón, puede mostrarte las riquezas que tienes en Cristo. Hermanos, tenemos tantas riquezas en Cristo que ni siquiera comprendemos. Andamos por este mundo como personas pobres, pidiendo siempre, como esas personas que no tienen nada, como vagabundos. Pero tenemos tantas riquezas y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no buscamos al Señor, no meditamos en su palabra. No pasamos mucho tiempo en meditación y contemplación de las realidades que tenemos en Cristo. Hermanos, ¿por qué Dios derramó sus escritos sobre Sarah Edwards, sobre su esposo John Meadows? ¿Por qué y cuándo derramó? Él derramó sus escritos sobre ellos cuando ellos estaban meditando en la palabra, meditando en las promesas de Dios y creyéndolas y orando al Señor, orando estas promesas de Dios. Vemos en Efesios capítulo 5 que dice ser llenos del Espíritu. La palabra ser es en el tiempo, en griego es en el tiempo continuo, presente, o sea, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Dice ahí el resultado, cantando al Señor, salmos, himnos, cánticos espirituales. Una persona llena del Espíritu va a tener que cantar, va a estar rebosando, que va a tener que cantar al Señor, va a estar hablando de la palabra de Dios. Va a estar tan llena que no va a poder hacer otra cosa. Pero vemos en Colosenses 3, en un pasaje que es paralelo a Efesios 5. Dice ahí que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Y el resultado de eso es que cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Pasaje paralelo. Hay un vínculo directo entre ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la palabra. Una persona llena de la palabra, que cree en la palabra, que
busca al Señor conforme a la palabra, va a ser lleno del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu Santo va a estar llena de la palabra y va a estar rebosando con la palabra de Dios. Sus corazones van a ser iluminados para entender todas estas riquezas que tenemos y el poder. El poder, dice aquí en Efesios 1, el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que es accesible a nosotros, hermanos. El poder de Dios. Es el mismo poder con el cual Dios creó el universo. Con el cual Dios resucitó a su Hijo. Ese mismo poder lo podemos tener. Luego en Efesios 3, Pablo dice, en versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Él quiere que sean fortalecidos. Él quiere que el Espíritu les llene. Luego dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, pausemos ahí por un momento. O sea, quizás hayan leído eso antes y no hayan notado algo, pero dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero espera un momento, los efesios eran salvos. El capítulo 1 dice que han sido sellados con el Espíritu. Les habla de la salvación que tienen. Pasaje tan glorioso, capítulo 1. Ya son salvos. Una persona que salva, que tiene el Espíritu morando en sí mismo, tiene a Cristo morando en sí mismo. Entonces, ¿cómo es que Pablo quiere que Cristo habite por la fe en sus corazones? ¿Cómo es eso? Obviamente se está refiriendo a algo, a una experiencia aún más fuerte. Aún más fuerte del conocimiento que Cristo vive en mí, vive en nosotros. Que Cristo habite, que haga su morada en su plenitud en nuestros corazones. Que realmente sintamos su presencia. Que realmente no solamente lo sepamos intelectualmente, lo sintamos en lo más profundo de nuestro ser, siendo fortalecidos por el Espíritu. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Está hablando de la plenitud de Dios. Conocer ese gran amor de Cristo, hermanos, como lo dijo Spurgeon. Algunos de nosotros nada más estamos hasta nuestros tobillos con las aguas vivas, de los ríos del Espíritu. Otras personas están más hasta sus cabezas casi llenos, inundados. ¿Estás inundado? Hay mucho más del amor de Cristo que podemos conocer, hay mucho más, podemos comprender realidades aún más profundas del mismo Evangelio que ya conocemos. Podemos entender más del Evangelio, entender más del amor de Cristo. Dice en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Nada más tenemos que ir a Él, pedirle, y Él lo hará. Y lo va a hacer más abundantemente aún de lo que podamos imaginarnos. Sigamos. Un avivamiento produce claridad, también un avivamiento del Espíritu Santo. Hay acontecimientos sobrenaturales. Hay cosas sobrenaturales que suceden. Y lo primero que quiero decir con respecto a esto es que Dios viene como Él quiere. Hay avivamientos que suceden de maneras diferentes. Dios ha llenado a hermanos con su Espíritu Santo y ellos han predicado el Evangelio, y a causa de esa predicación Dios ha salvado a mucha gente, ha avivado más creyentes.
pero también ha habido otros avivamientos en los cuales creyentes se han puesto a orar y Dios nos ha ayudado a ellos, pero también Dios trajo el conocimiento de su presencia a la ciudad, incluso a incrédulos, y Él produjo en ellos una sed de Dios, sed de justicia, hambre y sed de justicia para ser salvos, y ellos han sido salvados. Hay avivamientos que vienen como una lluvia leve que aumenta y aumenta y aumenta más. También hay avivamientos que vienen como una inundación tan grande que sacude toda la ciudad de repente, repentinamente, y no sabes qué pasó. Es el Señor. Dios obra como Él quiere, y Él también ha obrado por medio de personas que no han sido grandes predicadores. El avivamiento en Gales en el siglo XX, uno de los líderes del avivamiento era Edward Roberts, y él no era un gran predicador. Muchas veces ni siquiera predicaba, nada más oraba. También tienes a John Hyde, un intercesor en India en el siglo XX, en el principio del siglo XX. Tampoco era un gran predicador, pero era un hombre que oraba. Un hombre que oraba, lloraba, lloraba y oraba con perseverancia. Dios lo oyó. Dios lo usó grandemente. Tantas personas han sido bendecidas por Él. Ni siquiera era un gran predicador. Así que no crean que esto nada más es para los que predican el Evangelio en las calles, o los que están detrás de un púlpito, de avivamientos en las Islas Hébridas, fuera de la costa de Escocia. Era en los 50, ¿no? Al final, los 50 era. No era tanto tiempo atrás. Dios usó a dos hermanas gemelas, una era ciega. No sé si eran gemelas o no, pero una era ciega y la otra también estaba un poco, tenía artritis, no podía ir a muchos lugares. Y ellos empezaron a orar. Dios poco a poco empezó a avivar a la iglesia, a avivar a los cristianos, a salvar a las personas. Y Dios trajo un predicador. Pero todo comenzó con estas señoras. No eran predicadoras, no eran nada de la iglesia, nada más eran mujeres piadosas, mujeres de Dios. Y hermanos, cuando Dios viene, Dios interrumpe todo. Dios interrumpe nuestros planes, nuestros esquemas, nuestro horario. Cuando el avivamiento viene, la eternidad invade el tiempo. Ya el tiempo ya realmente no importa. El tiempo pasa bien rápido. Entonces parece que no hay tiempo, parece que todos están en la eternidad. Y Dios viene como Él quiere, y hay manifestaciones que a lo mejor parezcan raras a nosotros. No hablo de cosas extrañas como hacen los carismáticos, pero hablo de cosas que tienen respaldo bíblico. Personas, multitudes cayendo bajo convicción y gritando y clamando. Ahora eso quizás parezca caos a mucha gente. Mucha gente dice, Dios es un Dios de orden. Pues sí, es un Dios de orden, pero muchas veces el orden para Dios es diferente que nuestro orden, nuestro concepto del orden. Si todos ustedes cayeran bajo convicción de pecado ahorita, no habría un orden, habría un caos santo. Estarían clamando al Señor. Es lo que pasó en un avivamiento en Sudáfrica, con Andrew Murray, en el siglo XIX. Había estado hablando por avivamiento por mucho tiempo. De repente, la iglesia se reunió para orar. Una muchacha negra pidió poder orar, y la permitieron. Ahora no era muy socialmente aceptable que ella lo haga, pero la permitieron. Era creyente. Empezó a orar. Luego la gente oyó como un ruido, como un estruendo, un gran viento que soplaba, y la gente cayó y empezó a clamar al Señor. Comenzó un avivamiento ahí. Pero cuando Andrew Murray, que había estado orando por mucho tiempo por avivamiento, vio lo que estaba pasando, él evidentemente trató de pararlo, dijo, no, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no de confusión.
pero su concepto de orden era diferente que el de Dios. Lo trató de parar una y otra vez, dijo, hermano, canta un himno, y empezaron a cantar, pero nadie le hizo caso. Todos empezaron a seguir clamando, algunos alabando al Señor. Y de repente alguien se acercó a él y le dijo, hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con lo que haces. Tú has estado orando por esto por mucho tiempo, ya ha llegado. Ten mucho cuidado. No toques el arca del Señor. Y él surgió del mientras se dio cuenta que era de Dios, y Dios lo usó grandemente. Lo usó para predicar, lo usó para la salvación de almas, lo usó para escribir libros. Quizás es por esa razón que muchos no oran por avivamiento, especialmente nuestros hermanos reformados. En el mundo reformado tienen miedo, tienen miedo de lo sobrenatural, tienen un terror de lo sobrenatural. Cuando algo pasa que es fuera de su control, lo evitan inmediatamente. No debe ser así. ¿Pueden salir las cosas fuera de control? Sí. Incluso pueden haber manifestaciones demoníacas. Sí, también, aún en el gran despertar con John Edwards había algunas personas que estaban manifestándose había manifestaciones muy raras, pero John Edwards y los otros líderes denunciaban todo eso, no como le Señor. Se requiere discernimiento. El enemigo no se queda con sus brazos cruzados, trata de parar, tapar el ejército, apagar el espíritu de cualquier manera que pueda. La gente puede caer en el emocionalismo, sí, lo que también lo ha pasado. Pero solamente porque pueden haber abusos, no significa que no debemos buscarlo, hermanos. ¿Quieres un lugar que es muy limpio y bonito y todo está ordenado? Pues ve a un cementerio. En un cementerio no tendrás ningún problema. Muchas iglesias son cementerios. Tristemente. Pero Dios se manifiesta, incluso pueden haber milagros que suceden. Todo depende del Señor. Y por supuesto que siempre debemos checar todo con la palabra de Dios, examinar todo con la Biblia, no dejarnos llevar nada más por emociones. Dios sí obra de maneras sobrenaturales. Y en un avivamiento, la iglesia comienza a comportarse como la iglesia. En Hechos 2, vemos después del día de Pentecostés, 2:41. Después de la predicación de Pedro, muchos fueron salvados. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 almas salvas aproximadamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que vemos, la iglesia sigue las ordenanzas del Señor, se bautizan, el partimiento del pan. La iglesia se convierte en una iglesia de oración, oran, pasan tiempo también juntos, con alegría, con sencillez de corazón, unánimes. Hay una unidad que viene sobre los creyentes, reparten con liberalidad a los que necesitan. Vemos un gran amor entre los creyentes. Es lo que sucede, un amor más grande, más fuerte entre la iglesia. También Dios da un celo evangelístico a los creyentes. Si estás reposando de la palabra de Dios, vas a tener que compartirla. Vas a tener que compartir el evangelio, no vas a poder retenerlo a ti mismo, vas a tener que ir y compartirlo. Y Dios te llenará con de nuevo para hacerlo.
Eso sucede. Muchos movimientos evangelísticos han nacido en avivamientos. Entre los moravos en el siglo XVIII. El movimiento moravo era un movimiento de mucho celo evangelístico. Iban por todo el mundo, predicaban el evangelio. Iban a los lugares peores y predicaban el evangelio. Es porque todo empezó a la reunión de oración. Whitefield, Wesley, porque eran hombres, grandes hombres usados por el Señor, hombres usados en la predicación del evangelio. ¿Por qué fueron tan usados? Todo comenzó con avivamiento. Quiero leerles en un poco de tiempo un relato de Whitefield y Wesley. Esto viene de un libro que se llama George Whitefield, el ungido siervo de Dios en el gran avivamiento del siglo XVIII. Es un libro muy bueno. Pero aquí toma extractos de lo que dijo Whitefield y Wesley sobre cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Dice aquí, el hecho de que Whitefield estuvo de nuevo en London trajo no solo a los Wesleys a saludarle, 4 otros hombres del Club Santo, del club de ellos, vinieron también. Los 7 entraron con un fervor intenso a las reuniones ya ardientes de la sociedad Fetter Lane y sentimos algo del entusiasmo cuando leemos el relato de Whitefield. Dice Whitefield aquí, a veces pasamos noches enteras en oración, a menudo hemos sido llenos con nuevo vino y a menudo los hemos visto inundados con la presencia divina y clamando, Dios verdaderamente mora con hombres en la tierra. ¡Cuán terrible es este lugar! Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. El libro sigue y dice, pero Juan Wesley tuvo un relato más llamativo de la comunión de ellos. En la noche del Año Nuevo, mientras que se reunieron con aproximadamente 60 hermanos para la cena de amor de los moravos, se juntaron con los moravos ellos. Él dijo lo siguiente, en más o menos 3 de la mañana, mientras que continuábamos en oración, el poder de Dios vino poderosamente sobre nosotros, de tal manera que muchos gritaron con gran gozo y otros se cayeron al suelo. Cuando recuperamos un poco de ese maravillo y asombro de la presencia de su majestad, todos clamamos con una voz, te alabamos, oh Dios, te reconocemos como el Señor. Estamos hablando de Whitefield, no estamos hablando de un carismático hombre pentecostal, estamos hablando de un hombre que tenía sana doctrina. ¿Qué fue el combustible para este hombre? Y para hombres como Wesley, para hombres a través de toda la historia, hombres que tenían sana doctrina, hombres reformados. Podría nombrar muchos otros, Edwards, Gilbert Tennant, Howard Harris, eran hombres con sana doctrina. Ellos fueron impulsados por esta llenura del Espíritu Santo. Dios los usó para la salvación de mucha gente. Y por supuesto, el resultado del avivamiento también es salvaciones. Mucha gente se salva. Muchos son salvos ahí en Isaías 44, versículo 5. Dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Nos habla de una identificación con el Señor y con su pueblo. Más personas van a ser agregadas al pueblo del Señor, muchos serán salvos, muchos van a confesar, yo soy del Señor, Él me ha salvado, amo a Cristo. Va a haber una gran confesión de eso. Muchos serán salvos. Cuando un avivamiento cae sobre una ciudad, sobre una región, sobre un país, sobre varios países, cambia el clima moral de esa comunidad. Es decir, la gente salva,
lo único que quieren hacer es adorar al Señor, lo único que quieren hacer es ir a las iglesias, estar allí. El crimen totalmente cesa. Es increíble, muchos de estos avivamientos en Gales, por ejemplo, el avivamiento en Gales del siglo XIX, hay relatos que hablan de los mineros que trabajaban en las minas y Dios les salvó, los hombres perversos, malvados, trabajaban en las minas, pero Dios les salva a ellos y ellos pues apresuradamente trabajaban y luego ya terminar y poder irse a congregar con los hermanos. Pero también hay relatos que hablan como ellos ya no podían, después de ser salvos, ya no podían dirigir las mulas, los burros que ellos usaban para trabajar en las minas, porque esas mulas, los burros, estaban tan acostumbrados a las groserías que hablaban. Luego que Dios les salvó, ya no hablaban con groserías, ya no las entendían y no querían moverse. Y en esos avivamientos, la gente dejaba de jugar fútbol, rugby, en Gales, las estaciones de los policías y de las cárceles estaban vacías. Los policías no tenían nada que hacer, los policías se convirtieron en los que dirigían el tráfico para que la gente pueda entrar bien y ir bien a los locales de las iglesias. No había crimen, todos querían estar en la presencia de Dios. Y no es que la gente decía, yo quiero seguir esto, no puedo jugar fútbol ya porque ahora soy un cristiano. No, es que no tenían el sentido, no querían, no tenían el deseo de jugar. Lo único que querían hacer es estar con el Señor. Algunos partidos políticos estaban casi vacíos. La gente no quería saber de la política, querían estar con el Señor. Eso es lo que sucede, hermanos. No es que si eres un cristiano, si quieres servir al Espíritu, no puedes hacer el fútbol, no puedes hacer esto, no puedes hacer este hobby o esta otra cosa. No, es que no vas a querer hacerlo si es que estás buscando al Señor. Tu anhelo principal va a ser Cristo y estar con Él. Bueno, como dije, esto es un mover soberano del Espíritu. Al mismo tiempo es la promesa de Dios, la promesa para nosotros. Podemos ser llenos, tenemos que buscar, aunque Dios es soberano en mover como Él quiere, como Él desea en un avivamiento. Nosotros somos responsables de ser fieles al Señor. Algunas personas piensan que para que sean avivados o para que vengan avivamiento tenemos que ser unos super santos, tenemos que convertirnos en hombres gran intercesores, hombres y mujeres que interceden, tenemos que tener un nivel impresionante de santidad. No, hermanos, es al revés. El Espíritu viene para que podamos ser hombres de oración, para que podamos vivir en santidad. No es que tienes que arreglar tu vida antes que Dios venga, no es que nada más veas al Señor quebrantado, dispuesto a hacer todo lo que Él quiere que hagas, y Dios va a venir. Búscale con fe. Dios busca almas quebrantadas. Nada más, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Qué dice Romanos 12? Sí, pues hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificios vivos. Eso que Dios quiere, que presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida como sacrificios santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Seamos renovados, transformados por la renovación de nuestro entendimiento con la palabra. Es lo que pide el Señor. La vida cristiana normal. La ríndete al Señor, cree en su palabra y Él va a cumplir sus promesas. Búscalo, sé como David, Señor, te necesito, clamo a ti, mi alma tiene sed de ti. Ora y busca al Señor. Cuando ores, cuando busques, ¿qué es la cantidad de oración que tienes que hacer para que Dios venga? ¿O cuándo vas a saber que tus oraciones son suficientes? Cuando estés tan lleno que clames,
como clamaban muchos de los avivamientos pasados. Señor, ya basta, deja tu mano, si no voy a morir. Cuando te sientes como vas a explotar, que ya no puedes más, y sientes que si Dios derrama un poco más de su espíritu sobre ti, vas a explotar. Y eso es cuando viene un avivamiento. Ora hasta que Dios venga. Dios ha prometido que el día 29 dice, me buscas, me naces, me buscas con todo tu corazón, yo seré hallado por ti, yo me permitiré ser hallado por ti, si me buscas con todo tu corazón. Es una promesa que también aplica a su pueblo, al pueblo de Dios, a nosotros. Busquemos con anhelo y con fervor el venida del Espíritu Santo. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, dice Santiago. Creamos que el enemigo del avivamiento, la incredulidad y el orgullo, la soberbia. Eso apaga el Espíritu Santo. Humillémonos ante el Señor y busquémonos